¿Qué tal, amigos? Les saluda Mercante desde Houston para la página Pepe Mercante. Recuerden que estamos en el Instagram, en el Facebook y en el YouTube como Pepe Mercante. El día de hoy tenemos una entrevista con el ex candidato presidencial Ricardo Lombana, con quien tocaremos algunos temas importantes, pues, y relevantes del acontecer panameño allá en nuestro querido Panamá. ¿Qué tal, señor Lombana? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? Saludos a ti, a Pepe Mercante, y saludos también a toda la audiencia que tienen, a todos esos panameños, comunidad panameña residente en los Estados Unidos y más allá. Correcto, señor Lombana. Muchas personas acá en los Estados Unidos preguntan por usted. Imagínense, de la primera pregunta que quieren que le haga es cómo se inscriben las personas en su partido en formación desde el extranjero. No sé si habrá alguna manera o forma que usted quiera mandarles y explicarles. Sí, en efecto, ya hay un número de personas que se han inscrito desde el extranjero, panameños residentes en distintas partes del mundo. Gracias a la tecnología hoy se puede hacer y es fácil. Tienen que ingresar a la plataforma del Tribunal Electoral que se llama Tribunal Contigo, tribunalcontigo.com, facilito. Esa plataforma tienes que buscar allí inscribirte en un partido en formación. Y luego de que dices que te quieres inscribir en un partido en formación, dices el nombre del movimiento, Movimiento Otro Camino, te preguntan tus datos personales, te validan y en un trámite que demora 3, 4 minutos, a veces 5 como largo, estás inscrito en el Movimiento Otro Camino y lo puedes hacer desde el extranjero. Solo necesitas tu celular, tu computadora y eso sí, ahora mismo, por las restricciones de la pandemia, la plataforma no está disponible hasta el 14 de enero. Ahora mismo están suspendidas las inscripciones a través de la plataforma, pero una vez se reanude, del 15 de enero en adelante debe reanudarse en un horario que usualmente es entre 7 de la mañana y 7 de la noche, se pueden inscribir. Y para cualquier duda pueden escribirnos a nosotros directamente, mensaje directo a través de nuestras redes sociales del Movimiento Otro Camino o escribirme a mí directamente a través de las redes y con mucho gusto le aclaramos cualquier duda que tenga. Se pueden inscribir desde el extranjero y no importa si tienen su cédula vencida. Ahora mismo, por las circunstancias, sé que muchos panameños residentes en el extranjero a veces no han podido renovar su cédula, pueden realizar el trámite de inscripción en línea sin tener que renovar la cédula. Importante que sepan que este trámite es en comunicación con un funcionario del Tribunal Electoral. Es una cita virtual, o sea, tú te comunicas con un funcionario al cual le ves la cara y conversas como si estuvieras en la sede del Tribunal Electoral. Así que cualquier consulta adicional que le quieran hacer. Así como estamos usted y yo ahora mismo. Así mismo, y al final te mandan por correo electrónico, al correo electrónico que tú les proporciones, te mandan una constancia, que es importante que la revises, que tus datos estén correctos y que estás inscrito en el Movimiento Otro Camino. Ok, bueno, importante información para todos aquellos que están desde acá, desde los Estados Unidos y en otros lugares del mundo, interesados en apoyar su movimiento, señor Ricardo Lombana, que es un movimiento que de verdad ha despertado interés en muchos ciudadanos, tanto en Panamá como en el extranjero. Señor Lombana, regularmente nosotros damos en nuestra entrevista... Solo quiero agregar, perdona, que nosotros tuvimos una cantidad muy grande de votos de los panameños que residen en el extranjero. Y invitamos a todos esos panameños, ya sea los que votaron por nosotros o los que no votaron por nosotros o los que simplemente no votaron, que es importante. O sea, este es el momento en el que las personas se tienen que involucrar en la política. Si la gente decente que ama este país no se involucra en la política seguirá en manos de sinvergüenzas. Así que yo los invito a que no nos estemos solo quejando de cómo deberían ser las cosas, sino que participemos. Y en este caso, nosotros necesitamos inscribir un partido para poder proponerle al país completo una plataforma con una visión para darle un giro a las cosas, el estado de las cosas en Panamá, y también presentar una oferta electoral, candidatos a todos los cargos de elección popular. Y muchos de nuestros candidatos serán seguramente quienes han sido candidatos independientes a distintos puestos, porque nuestro partido no solo va a postular miembros de nuestro partido, sino que también vamos a tener y servir de plataforma para que candidatos independientes sean postulados a través del Movimiento Otro Camino. Importante información que nos da el señor Ricardo Lombana. Es verdad, señor Ricardo.
Cuando uno está fuera del país, cuando uno sale de su país, uno empieza quizás a amarlo mucho más. Y es el caso de muchos de los panameños con los que he conversado, con los que he tenido algún tipo de interacción, ya sea por los medios de las redes digitales o en persona aquí en los Estados Unidos, que me han hecho ese comentario: queremos un cambio para nuestro país, porque uno sueña y uno añora el poder regresar, pero poder regresar en las condiciones apropiadas a un país que uno sabe que tiene todo para poder ser el país quizás más bello y hermoso del planeta. Ya lo es, pero queremos que sea también en la parte económica, en la parte política, en la parte judicial y en muchas partes pues, que tiene que ver esto con la política, que el país realmente tenga un avance y una mejoría, pero una mejoría realmente de raíz. Y empezando con esa pregunta, señor Lombana, para estos cambios importantes en nuestro bello Panamá, habría que hacerlo desde nuestra Constitución, porque hay muchas cosas que usted, si llegase a ser presidente, definitivamente no está en su poder automáticamente hacerla. Habría que cambiar y habría que modificar cosas en nuestra Constitución. Entiendo yo que ya en este gobierno hay algún plan para una constituyente, o he escuchado algo parecido, pero de que si este gobierno no lo logra hacer y usted llegase a ser el presidente en el 24, ¿cuál sería su manera de realizar estos cambios en nuestra Carta Magna? Te voy a contestar en el mismo orden. No tenemos que esperar a que yo sea presidente si resulto electo en el 24 para poder hacer los cambios constitucionales. Este gobierno presentó una propuesta. ¿Qué prometió este gobierno? Este gobierno no cree en la constituyente. Yo creo en la constituyente como muchos panameños. Cree en el paquete de reformas. Este gobierno preparó un paquete de reformas, lo presentó a la Asamblea y el paquete fue rechazado en protestas ciudadanas en las calles y fue retirado de la Asamblea. ¿Qué prometió el gobierno en su plan de gobierno? Que presentaría un paquete de reformas y que si el paquete de reformas no lograba los consensos necesarios, entonces iban a iniciar un proceso constituyente. Es importante recalcar eso, que el gobierno primero solo presentó el proyecto en la Asamblea y después no hizo más nada. Y segundo, no cumplió con su compromiso de, una vez no haber logrado el éxito con el proyecto de reformas, haber convocado a la constituyente como se comprometieron. No sé si logre ocurrir eso en los 3 años y medio, 4 años que queda, pero nosotros seguiremos exhortando a que el gobierno inicie. Y si no, los ciudadanos podemos, a través de una recolección de firmas, iniciar un proceso de constituyente impulsado por la ciudadanía. De yo ser presidente, eso es desde ahora, y de yo ser presidente en el 2024, me convertiría, siendo presidente, en el principal promotor del proceso constituyente desde la presidencia de la República. Yo siempre lo digo de esta manera para que se entienda claro. No es que la constituyente sea uno de nuestras propuestas. Nosotros queremos llegar a gobierno para hacer una constituyente. Es decir, porque creemos y estamos convencidos de que el país necesita replantearse las reglas del juego. Porque por donde lo mires, el país está sustentado en una serie de normas constitucionales que avalan una serie de prácticas corruptas, de impunidad, etc. ¿Cómo se cambia eso? Teniendo una nueva constitución. ¿Elaborada por quién? ¿Por un grupito? ¿Por una firma de abogados y 10 personas? ¿O por un partido político? No. Por un grupo, como lo ha decidido la sociedad chilena, que decidieron a través de un referéndum, a través de una consulta, ir a un proceso constituyente. ¿Y quiénes van a redactar la constitución en Chile? Ellos se pusieron de acuerdo y ellos decidieron que fuesen personas que no están actualmente en el Parlamento o en la Asamblea para hacer la comparación. Y nosotros podríamos hacer lo mismo, garantizarnos y asegurarnos que un grupo de panameños no vinculados a la Asamblea actual, ¿no? y que no surjan precisamente de esos grupos, sean quienes representen a la población en la redacción de una nueva constitución. Eso es lo que pasaría. Eso suena excelentemente bien, pero yo estoy casi convencido que le va a tocar a usted, porque si queremos que las cosas se hagan tal cual usted lo ha puesto con el ejemplo perfecto de Chile, en definitiva, yo no creo que el gobierno que tenemos actualmente tenga ese compromiso con la ciudadanía. Ya han demostrado una incapacidad muy grande y han demostrado también no tener el interés de hacer las cosas de cara al pueblo. Entonces yo la verdad que yo dudo mucho
que ese proceso de constituyente en este gobierno se logre. Yo esperemos que se haga, pero y de no hacerse, entonces usted aquí ha dicho que se compromete de llegar entonces usted a la presidencia en el 24, de empezar y de promover ese proceso. No tengan la menor duda. Yo presenté muchas propuestas durante mi campaña, pero teníamos 3 pilares. El movimiento nace con 3 pilares. O sea, parte de la razón sobre la cual nace el movimiento es la constituyente. O sea, no es que es una de las propuestas que surgió de la discusión. Es parte de la razón de ser de este movimiento desde que empezó. Así que no se trata de una promesa, no se trata de un compromiso, se trata de que parte del proyecto del movimiento Otro Camino es replantear las bases de la República de Panamá a través de un proceso constituyente, y sería una de las prioridades desde los primeros días de gobierno. Yo tengo una te voy a decir algo más, y te voy a decir algo más porque siempre surge esta duda. Necesitamos una constituyente que produzca una nueva constitución que cambie las reglas del juego, y que si esas reglas del juego nuevas implican, porque así lo decidió la constituyente, que hay que ir nuevamente a las elecciones, pues que se vaya a nuevas elecciones. Importante. Y que si ese compromiso al cual llegan los panameños es que las autoridades actuales electas entonces no participen en los nuevos procesos, pues que no participemos. O sea, yo realmente creo en que Panamá tiene que hacer un borrón y cuenta nueva en muchos temas. Basta de parches, miren dónde estamos. La corrupción está ahogando todas las posibilidades de este bello país, y solo hay una forma, y miren lo realista del comentario, solo hay una forma de intentar pararlo, porque esto no es una fantasía de que ya con la constituyente entonces se arregle. No. Es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que no hemos hecho, y es un riesgo que no nos hemos querido correr, porque los detractores de la constituyente dicen que es un riesgo, porque los procesos constituyentes son aprovechados por los grupos radicales de izquierda para querer sembrar el caos y la incertidumbre. Entonces nos vamos con esa excusa, tenemos 30 años en esa excusa, y con esa excusa no nos hemos querido sumergir en el proceso constituyente ciudadano, que es el único punto de salida o ventana de salida que tenemos a esta crisis. Es correcto, señor Lomana. Yo tengo algunas cositas que yo pienso que se deben cambiar, ¿no? Yo no sé, yo me imagino que usted como abogado y conocedor del tema tendrá una lista mucho más larga que la mía, pero yo nada más le pongo estas dos. La forma en la que se eligen los magistrados y la eterna reelección de los diputados, eso me imagino que se puede cambiar, no sé si es en la Constitución, no sé, me imagino yo. Y la eterna, y los privilegios de algunas posiciones políticas que son, que las dice la Constitución, como el caso de los diputados, ¿no? Esas son de mi parte, ¿no? Yo por ahí diría que muchos panameños piensan igual que yo en ese sentido, pero usted imagino que tendrá una lista mucho más amplia de cambios que habría que hacer, así como usted dijo, radicales y de borrón y de inicio de cero, ¿no? Sí, nosotros, yo te puedo compartir un documento a ti y a toda la audiencia, puedo remitirlos a la página del movimiento otrocamino.org. Nosotros tenemos un documento base en el cual hay toda una serie de propuestas de reformas constitucionales que lo elaboramos cuando este gobierno dijo: vamos a presentar un paquete de reformas, todo el que tenga propuestas que la presente. A pesar de creer nosotros en la constituyente, no dejamos de participar en el proceso y presentamos un documento, y ahí puedes ver una enumeración de múltiples temas. Has tocado dos que son muy importantes. Sí se puede limitar el periodo de reelección de los diputados. El proyecto que elaboraron hace casi 10 años un grupo de ciudadanos notables en la administración de Martinelli, con un proyecto nuevo de constitución que quedó archivado. Allí se contempla la no reelección como una herramienta importante para limitar el clientelismo, porque si tú no te puedes reelegir, evidentemente eso tal vez te quita el incentivo para estar regalando plata de los panameños, regalando jamones, regalando un montón de cosas que muchas veces las hacen solamente con el ánimo reeleccionista. Igual el proceso de designación de magistrados consideramos que debe ser integralmente reformado para un proceso de selección serio e imparcial.
la estabilidad de los propios magistrados, no solo sus competencias, cuánto tiempo duran en el cargo, estabilidad laboral, estabilidad económica, o sea, blindarlos, como en Estados Unidos, por ejemplo, que son vitalicios, que es algo que podríamos considerar en Panamá si blindamos la figura. Pero hay algo muy importante. Yo te podría mencionar muchas reformas constitucionales, pero en aras del tiempo te voy a mencionar una que es muy importante. La reducción del tamaño de la Asamblea. Panamá no necesita una Asamblea de 71 diputados. Puede ser una Asamblea reducida incluso a la mitad de ese tamaño, volviendo a los diputados nacionales, diputados provinciales, por un lado, y hay otra configuración de normas que es importante que las cambiemos, y es las competencias que hay para investigar. O sea, la Corte no puede ser quien investiga a los diputados, mientras al mismo tiempo los diputados son los que investigan a los magistrados de la Corte. Esa es la receta perfecta para la negociación de impunidad, como la hemos visto en los últimos 30 años. Así que esa es una norma básica que hay que cambiar. No puede haber competencias cruzadas que permitan los acuerdos de impunidad. Y la otra cosa, por ejemplo, que la Asamblea sea la que investiga al Contralor General de la República, mientras el Contralor necesita los votos. Me confundí con el tema anterior. El Contralor General de la República es quien tiene que auditar los dineros que maneja la Asamblea. Pero al mismo tiempo, el Contralor General de la República necesita los votos de la Asamblea para poder ser Contralor. Entonces se generan toda una serie de vehículos o de ventanas para hacer acuerdos de impunidad y de negociados con los fondos públicos, sin que nadie rinda cuentas, y esto está basado en que las normas constitucionales lo permiten. Y eso es a lo que ya el pueblo está cansado y mucha gente pide que estos cambios se den, quisieran que ya, pero sabemos que esto es un proceso y definitivamente tiene que haber una figura que lidere ese proceso y mucha gente confía y espera pues que sea su persona cuando en el 24 le puedan dar el voto. Ahora bien, señor Lombana, sigamos adelante con la entrevista. Aquí tengo una pregunta que me llegó de uno de nuestros seguidores. Dice: el señor Lombana ha sido crítico muchas veces del proceder del gobierno en materia administrativa, comparando al gobierno con una empresa privada. La pregunta es en este contexto: ¿cuál sería la política económica y cómo sería el manejo de los temas como compras urgentes, salarios, temas de manejo de la administración pública, de llegar a ser usted presidente? ¿Cómo llevaríamos nosotros al gobierno a ese nivel de ser como una empresa privada eficiente? ¿Cómo sería ese arranque para poder caminar en ese sentido? Bueno, parte fundamental, te hablé de 3 pilares del movimiento Otro Camino: constituyente, revolución educativa y gobierno eficiente. Estos son los 3 pilares que dieron inicio a este movimiento. Gobierno eficiente entra dentro de lo que me estás preguntando. Un gobierno jamás puede ser como una empresa privada. ¿Por qué? Porque está administrando un país del cual depende la vida de la gente y el bienestar social de una población. Usted sabe que por más que las empresas tengan procesos de eficiencia, de productividad, de competitividad, el bienestar social y de todos los empleados y colaboradores no necesariamente siempre el objetivo de algunos que están en el sector privado. Entonces, la comparación creo que a veces es un poco fría y hay que ser conservador. Creo que hay que alcanzar niveles de eficiencia que son viables y son factibles en el gobierno. ¿Qué planteamos nosotros? Y lo digo sin filtros, como lo dije en la campaña, y lo mantenemos hoy. El tamaño del gobierno y el crecimiento del tamaño del gobierno es insostenible. Nos hemos acostumbrado en los últimos 15 años, y esto sigue ocurriendo en la actualidad, a que el gobierno es una fuente de empleo, y a que el gobierno sigue engordando, y los impuestos se siguen drenando en el sostenimiento de una estructura pública que no nos trae un retorno. Porque si tú, como ciudadano, tuvieras un retorno que tú dirías, bueno, sí, el Estado ha crecido tanto, la planilla anda ya por 230,000 empleados públicos, más todos los millones que se van en el pago de planilla, más el crecimiento de todo este aparato estatal, pero tienes buenos servicios de salud, buenos servicios de seguridad social,
buenos servicios de seguridad del Estado, buena justicia, etcétera, todo lo que tiene que ver de hecho, señor Lomana, de hecho lo que nos pasa a nosotros por acá en los Estados Unidos y en algunos otros países de Europa, que uno siente que paga mucho impuesto, pero uno lo ve reflejado en eso. Bueno, en este caso en Estados Unidos, en la parte de salud no, porque aquí es privada la salud, pero por lo menos claro, en la educación, por lo menos en los sistemas viales, las carreteras y muchos otros servicios como el correo, que uno siente que son muy eficientes y que se mantienen gracias a los impuestos que pagamos, ¿no? Que no son bajos, pero la verdad que uno por lo menos nota y uno mira y uno ve que están haciendo buen uso del dinero que uno está aportando. Nosotros, ¿qué le planteamos al país? Un ejercicio realista. No podemos llegar a gobierno y decir hay 50.000 empleados públicos de más para la calle. No se trata de eso, porque a veces se malinterpreta o me atacan por allí, que es que uno quiere llegar y despedir gente. No se trata de eso. Se trata de que entendamos que esta situación no es sostenible, que no puede seguir creciendo y no podemos seguir drenando los recursos públicos para sostener un aparato estatal. Eso no funciona y nos va a llevar a un descalabro de la finanza pública. Y no nos lleva a una administración eficiente. Nosotros que le presentamos al país un plan que empieza por detener el crecimiento del tamaño del Estado y que luego de manera gradual, en un lapso de tiempo, va reduciendo el tamaño del aparato estatal. ¿Cómo? Primero, digitalización. Aquí se ha limitado la digitalización de la burocracia por muchos años, precisamente porque en la medida en que digitalizas, tienes que ir reduciendo el tamaño del Estado. Tenemos que enfocarnos en hacer realmente un inventario, un estudio, un censo de todo el sector público, porque hay mucha gente protegida por leyes especiales, hay jubilados trabajando en el gobierno, hay gente con regulación especial, hay gente con título, gente sin título, hay gente recién entrada, gente con mucha experiencia. Ni siquiera se tiene esa data. Cuando tú puedes tener una data y esta radiografía de las 230.000 personas que trabajan en el Estado, entonces tú puedes empezar a tomar decisiones y saber, bueno, tantos se van a jubilar en X cantidad de tiempo, a tantos se le vence el contrato en tanta cantidad de tiempo, tantos tienen competencias para poder reconvertirse al sector privado o apoyarlos en algún emprendimiento, y tantos pueden quedarse en el sector público, y creamos un instituto de formación del sector público para el trabajador del sector público. Gradualmente, y esto lo han hecho otros países, puedes ir así reorientando fuerza laboral hacia otras actividades, reduciendo el tamaño del gobierno e implementando en paralelo un programa de eficiencia y escalafones en el sector público. Aquí, hablando en ese sentido, señor Lomana, aquí le voy a compartir Adán Flores, un marino panameño que está embarcado en estos momentos, anda por las aguas coreanas. Me dice aquí, un funcionario público coge coimas porque no le pagan suficiente porque es un puesto que se lo dieron por contacto y no por mérito. En Corea del Sur, para trabajar en el gobierno, se hacen exámenes de admisión igual o más difíciles que lo que se hacen para entrar a la universidad. ¿Cree usted que implementar eso fomentaría la meritocracia y reduciría el juegavivo o las coimas dentro del aparato político? Pero por supuesto que sí, completamente de acuerdo. Vaya a Corea del Sur y pregúntale a sus ciudadanos si están conformes con los servicios públicos que reciben a cambio. Por supuesto que la respuesta va a ser mayoritariamente que sí, en la medida, y aquí es donde viene el beneficio. Beneficio número uno de implementar esto. Beneficio número uno, ¿no? No se drenan las finanzas públicas para mantener ineficiencias, número uno. Y entonces puedes reenfocar dineros públicos a prioridades. Número dos, profesionalizas el sector público. ¿Cómo puedes aspirar a tener servicios de suministro de agua potable, servicios de justicia, servicios de seguridad, los servicios vinculados a otros servicios públicos que presta el Estado, como algunos que has mencionado, el sistema educativo tan importante, los servicios médicos tan deplorables que existen en el país? La lista es larga. ¿Cómo podemos aspirar a ello si gran parte del criterio que impera para el nombramiento es el favor político, el contacto familiar o si tú me apoyaste en la campaña? Y esto no quiero dejar de vincular. Y hay un tercer beneficio,
evidentemente, que tiene que ver con la productividad del país, porque en la medida en que tú vas implementando la meritocracia y vas poco a poco eliminando o disminuyendo al Estado que regala, al Estado que le resuelve las cosas a la gente y que no se confunda, tiene que haber un programa de protección social agresivo, porque hay mucha gente que lo necesita, pero una cosa son políticas públicas de protección social al vulnerable y otra cosa es decir a la gente yo te resuelvo y tú no tienes entonces ningún incentivo para esforzarte, porque lo único que tienes que hacer es apoyar a alguien en campaña para entonces conseguir trabajo y le vas matando a los jóvenes. Sí, casualmente los jóvenes están, escúchame, los jóvenes están frustrados. Exacto. Mucho. ¿Por qué? Porque están preparados, salen de la universidad, están estudiando y quieren trabajar, ingenieros agrónomos, ingenieros ambientales, etcétera. No, tienen que hablar con el diputado para poder conseguir un trabajo. O sea que lo que vale no es tu competencia, lo que vale es si te inscribes en un partido, y por eso este tema está conectado con la forma en que nosotros hacemos la política. De acuerdo con usted en todo lo que ha dicho. De hecho, una de las cosas que me motivó o que me gustó al llegar a este país fue que en este país yo no tuve que nunca pedir un favor a nadie para tener un trabajo. Aquí era ver mi hoja de vida y mi experiencia, demostrarla en el trabajo, y al demostrarla fui creciendo y avanzando al punto que hoy día estoy donde estoy. Y gracias fue a la preparación que yo traía y al conocimiento. Nunca tuve que hablar con nadie. Es más, hasta con un inglés que al principio no era muy bueno, tuve la oportunidad de crecer en este país. Así que es definitivo lo que usted dice, es cierto. O sea, no podemos estar dejando las cosas. Muchos jóvenes frustrados, como usted lo dijo, salen de las universidades con deseo de trabajar y demás, pero se ven con esta dificultad de frente, donde hay que tener contactos, conocidos, hay que ver de quién tú eres, a quién te padrina, y esas son cosas que definitivamente en nuestro país no pueden seguir siendo. La juventud está ya frustrada y eso no puede seguir siendo. Pero vamos a seguir adelante, señor Lombana. Yo sé que en el tema usted se podría extender mucho más, pero queremos abarcar otros temas. La crisis de salud actual nos ha demostrado lo débil y lo ineficiente que ha sido que estamos en temas de salud. La salud por décadas y por años ha sido un tema en Panamá muy criticado. Las citas con un especialista son difíciles de conseguir. Es increíble que un país de casi 5 millones de habitantes tengamos un solo hospital oncológico. En febrero mi madre tiene que ir al hospital oncológico porque se está viendo de un cáncer. Y me tocó ver personas que llegaban del interior para tratamientos. Y yo le preguntaba, ¿no hay manera de hacérselo donde ustedes viven, donde ustedes radican? Dice, no, el único oncológico es este. Entonces, en materia de salud, ¿cómo sería su gobierno de darse esa oportunidad, señor Lombana? Bueno, yo quiero dejar claro que una cosa es la época en la que nosotros estamos elaborando las propuestas para la campaña y otra cosa es la etapa en la que nos encontramos ahora. Yo te puedo dar mi visión, la visión de nuestro movimiento y lo que nosotros hemos propuesto hasta ahora. Pero tomemos en cuenta que de aquí al 2024 todavía faltan 3 años y tanto, y no te podría desde ahora tal vez incluir todos los elementos basados en lo que puede ocurrir en los próximos 3 años. Y lo entiendo, pero créanme que muchas de las preguntas que nos llegaron para hacerle, increíblemente la gente lo ve ya a usted siendo presidente. Bueno, y por eso yo te reitero lo que propusimos en campaña. Lo reitero hoy. Y mira qué oportuno con respecto a lo que está pasando. ¿Cuál era nuestra propuesta primera? Era una plataforma pirámide en materia de salud. ¿Cuál era la primera propuesta? De llegar a gobierno y decretar estado de emergencia en materia de salud. Sin la pandemia. Nosotros, junto a nuestro equipo técnico, donde habían profesionales de primera línea en materia de salud, salud pública y demás, llegamos a la conclusión, como llegaría a la conclusión cualquier persona sin ser experto, que en las circunstancias en que nuestro sistema de salud se encontraba antes de la pandemia, ya había personas que morían o que se les deterioraba su salud producto del estado caótico del sistema de salud pública de Panamá. Y los ejemplos abundan. Tú acabas de mencionar algunos solo con respecto a lo oncológico. Yo he estado en muchos de estos hospitales porque los visitaba, y porque eran hospitales o eran policlínicas, muchas veces yo no publicaba estas cosas, pero yo me iba de madrugada, yo me metía ahí, yo conversaba, yo escuchaba, yo veía.
El hacinamiento del hospital oncológico es un asunto cruel, casi que criminal. Hay hacinamiento en el oncológico, como hay hacinamiento en el hospital del niño y en otros sitios. Mira, se pierden vidas por la falta de medicamentos y se deteriora la salud de mucha gente por falta de medicamentos, los cuales deberían ser de acceso público, porque mucha gente ha pagado ya por esos medicamentos y porque mucha gente tiene derecho a ellos como cualquier ciudadano en el sector público obtener estos medicamentos. Pero tiene que comprarlos en la privada. Y gran parte de la gente que lo compra en la privada se tiene que endeudar. O no tienen los recursos y no compran los medicamentos y no se los toman, deteriorando así su salud por responsabilidad directamente del Estado. Segundo, la capacidad hospitalaria. Todos sabemos que aquí hace falta capacidad hospitalaria en todo el país, sobre todo en áreas vulnerables, que hay obras de infraestructura de salud que no han sido terminadas y que no se le ha prestado el interés para ser terminadas. Todos conocemos también, por otra parte, el problema que hay con las citas. Aquí te dan cita para 6 meses, te dan cita para 10 meses, te dan cita para 12 meses. Citas con especialistas y a veces programación de cirugías o exámenes. La lista puede seguir. Propuesta concreta nuestra, y la reitero hoy, la primera y la más importante: llegar a gobierno, decretar un estado de emergencia en materia de salud, lo cual inmediatamente nos daría espacio para un marco especial, poder generar un marco jurídico especial y poder tener acceso, lastimosamente ahora nos están endeudando para otras cosas, acceso a fondos extraordinarios que nos permitan en un corto plazo estabilizar al paciente. Estabilizar, en este caso el paciente es el Estado, es el sistema de salud pública del país. Una vez estabilizado, empezar a implementar un plan que ya está escrito desde hace 15 años, sobre el cual la comunidad de salud de Panamá se puso de acuerdo. Todos llegamos aquí a la conclusión de que Panamá tiene que hacer una transición desde el sistema curativo hacia el sistema preventivo. Y eso solo se hace teniendo un sistema de atención primaria de salud robusto. Tenemos suficientes médicos para poder distribuirlos por región, por densidad de población, y que cada número de médicos y cada número de familias estén asignadas a cada número de médicos de cabecera y poder así implementar, como en otros países que han tenido éxito, un sistema de salud preventivo y de seguimiento, en vez de tener a todo el mundo como si fuéramos ganado, porque aquí se trata a la gente como si fueran ganado en las salas de urgencia, por cualquier causa, porque aquí se va a urgencia por dolor de cabeza, por diarrea, por dolor de estómago, por COVID, por dolores en el pecho, por todo tipo de afecciones. ¿Cuál es la solución a este problema? Bueno, entender que la salud es prioritaria, entender que la vida humana está por encima de cualquier otro interés de la población, y esta propuesta de la cual yo te estoy hablando ahora mismo no puede implementarse cabalmente si no tenemos un gobierno que no se dedique a la corrupción y que no se dedique a hacer negocios, porque a mí, mira, la gente a veces entiende y a veces no entiende por qué yo hablo tanto de corrupción. Me dice, bueno, sí, Lombana, la corrupción, pero porque hay que entender, mira lo que está pasando ahora mismo. La gente necesitaba ventiladores porque se iba a morir y había sobreprecio en los ventiladores. Y definitivamente, señor Lombana, ese tema sabemos, el que diga o defienda o quiera mirar por otro lado y decir que en Panamá no hay corrupción, digo, o está loco o vive sumergido en una burbuja, o vive sumergido en una burbuja que no es una burbuja de salud, una burbuja de fantasía. No solo es que hay corrupción, sino que hay que entender que es un obstáculo para poder aspirar a la sociedad que tenemos. Si no tenemos un gobierno con suficiente apoyo para entender que ese es el principal obstáculo, podemos tener los planes de salud más bonitos como lo tenemos hace 30 años, pero la posibilidad de implementarlo se choca contra un muro. Y es que cuando tú lo implementas, se acaba el negocio. Así es. Si la gente quiere que ese se acabe, si la gente quiere que eso se acabe, o que por lo menos haya un grupo de panameños que haga el mejor esfuerzo posible para terminar o detener esta sinvergüenzura, bueno, yo les pido que apoyen nuestro proyecto político.
Así. Bueno, señor Lombana, yo en la parte de salud, casualmente, bueno, el ejemplo quizás no sea el mejor, pero algo que noto, por lo menos en este país, donde la salud es un negocio, que aquí lo que sí hay es un urgent care por cada sitio, por cada lugar. Uno puede accesar a la salud después que tengas tu aseguranza médica, la tienes a la mano. Entonces yo diría que en Panamá se podría implementar, tener más centros de salud, más centros de salud primaria, de repente, según los circuitos, los corregimientos, porque de repente siento que en Panamá se han ido como, no veo eso de centros de salud en lugares populares o en los barrios. No sé, me parece que como que carecemos un poco de eso. ¿Qué piensa usted? Totalmente. No, no solo carecemos de suficiente infraestructura de atención médica a nivel nacional, sino te reitero que hay ausencia de infraestructura en áreas vulnerables y para acabar de rematar, las existentes están muchas veces en muy mal estado y sin mantenimiento. Te doy un ejemplo. Te puedo dar muchos ejemplos, pero yo que he estado recorriendo el país estos últimos 4 o 5 años y viendo estas situaciones. Si tú estás en Isla Colón, en la isla de Bocas del Toro, ¿no? Y tienes una afección, tienes que ir a Changuinola, ¿no? Porque obviamente en la isla no te la puedes atender. Y cuando llegas a Changuinola, probablemente, dependiendo de cuán grave estás o dependiendo si la máquina está dañada o si la máquina no está dañada, tienes que trasladarte a David Chiriquí muchas veces para hacer. Entonces, no hay carretera o la carretera casi siempre está interrumpida por el estado del tiempo, entre tantas cosas. Por ejemplo, si tú vives en Bocas Islas o vives en Changuinola o en alrededores, de por sí ya tienes una limitación como ciudadano para tener un servicio de salud digno. Lo mismo podríamos hablar de muchos otros puntos del país donde hay que trasladarse y es inhumano. Mira, aquí tenemos tanta innovación, tantos jóvenes con ideas buenas, tantas iniciativas tecnológicas que hemos tenido de jóvenes que se estrellan con una muralla. ¿Por qué hablo de la tecnología? Porque tú crees que es posible que en un país como Panamá no le hayamos podido dar una solución basada en la tecnología al sistema de administración de citas. Aquí, madres de familia, a veces con niños en brazos, jubilados, personas a la tercera edad y personas sintiéndose mal, tienen que llegar a las 3:45 de la mañana a agarrar un tiquete para hacer una fila, para esperar hasta las 6 de la mañana o a las 7 que abra el centro de salud, para enterarse que ya por delante de ella asignaron los 30 cupos que habían y mañana tiene que volver a hacer lo mismo y tiene que perder otro día de trabajo sintiéndose mal y en esas circunstancias. Un crimen, un crimen. ¿Tiene solución? Sí. ¿Qué requiere? Gente que lo quiera resolver y que no esté para hacer negocio. Tan sencillo como es. Definitivamente en Panamá hay muchos temas en la parte de salud, pero usted acaba de tocar ahora otro punto de que vamos a avanzar. El gobierno en su discurso siempre habló de que la educación sería la estrella, una estrella que parece ser que perdió ya el brillo o ni siquiera empezó a brillar nunca. Los jóvenes, como usted mismo habló, salen de las escuelas muchas veces con deficiencias, pero aún así tratando de buscar un trabajo se les hace difícil porque algunos dicen que no tienen la experiencia o no tienen la educación adecuada. En el tema educativo, en el tema de la educación, que ya sabemos que ya eso de la estrella en este gobierno fue totalmente una mentira. ¿Qué haría el gobierno del señor Lombana de llegarse a dar? ¿Cómo mejoraríamos? ¿Cuál sería la ruta a seguir para mejorar e ir implementando un nuevo sistema educativo para nuestros jóvenes, tomando en cuenta que, como usted mismo acaba de decir, hoy día la tecnología está avanzando y yo creo que ya eso de la clase con un cuaderno y un tablero con tiza y demás, poco a poco se ha quedado atrás? Entonces, en ese sentido, ¿qué propondría usted, señor Lombana? Bueno, en materia educativa, me has hecho preguntas sobre los 3 pilares precisamente, que es la reforma institucional, la constituyente, arriba, la revolución en la educación y el gobierno eficiente. Y cerrando con el tema de salud, mira, la rueda no hay que inventarla, simplemente me remito a lo que ya le hemos propuesto al país y seguramente esta propuesta será complementada y mejorada para el futuro. Panamá tiene las herramientas suficientes para darle la vuelta al sistema educativo en un tiempo prudencial, porque tampoco podemos vender humo y decir que en 5 años vamos a transformar el sistema educativo. Tenemos que enfocarnos en las prioridades.
Aquí se hizo un diálogo nacional por la educación, aquí se hizo un compromiso nacional por la educación, ahí se identificaron las prioridades, se llegaron a una serie de compromisos, pero siempre está la pregunta de por dónde empezar. Y nosotros hemos identificado, y nosotros somos del parecer, que hay que empezar por la formación del formador. Tenemos que empezar por cambiar la forma en que estamos preparando a nuestros docentes. Teníamos una propuesta, la reiteramos hoy y la complementaremos para mañana. Convertir la Escuela Normal de Santiago, Juan de Motta en Arosemena, dejarla como un centro de formación de docentes, pero convertirla en un centro de alta innovación en la capacitación y formación de docentes. Darle la vuelta a cómo estamos formando a nuestros docentes y traer a los mejores. Y ojo, que no me confundan, nosotros no estamos proponiendo traer profesores extranjeros para reemplazar a los panameños. Estamos proponiendo traer especialistas, docentes y formadores de docentes extranjeros para nuestra escuela de innovación en la educación y formación y capacitación del docente, que sería para nosotros la Escuela Normal de Santiago convertida en esto. Es una propuesta viable, es factible. ¿Qué logras con esto? Logras en un periodo de 5 años formar una cantidad de docentes nuevos y entonces la parte de abajo de la gráfica o la parte de abajo del sistema, los formadores que van a empezar con los muchachos pequeños, con los niños pequeños, ya están formados de manera distinta. Y cuando digo formados de manera distinta, integrando varios de los componentes que tú mencionas. 1, metodologías de la educación que han cambiado por completo. Tú sabes que el sistema se quedó desfasado. 2, la inclusión de tecnología, ¿no? Internet y alta tecnología en la formación de los estudiantes. 3, pensum. El pensum, el contenido. O sea, mientras nosotros en Panamá aún estamos peleando para que todos los jóvenes estén adentro de un salón de clases, ya en otras latitudes, Japón y otros países, ya la discusión es cómo hacemos para que todos los estudiantes que están en el salón de clases ya no tengan que recibir información, educación tan estricta, de que de tal hora a tal hora matemáticas, de tal hora a tal hora ciencia, de tal hora a tal hora español, de tal hora a tal hora, sino que simplemente se está empezando a cambiar la forma de preparar. ¿Por qué? Porque el futuro trae nuevos retos y no podemos seguir educando a los jóvenes de esta manera. Por allí empezaríamos. Exactamente. Por formar al docente de manera diferente, integrando estos 3 elementos que te he dicho. Estos docentes entrarían a la cadena en la parte de abajo y poco a poco irían reemplazando, ¿no? Va subiendo y a lo largo de los años vamos reemplazando con un nuevo docente formado de manera distinta para enfrentar los retos del mañana. Somos fiel creyentes, señor Lombana, y ejemplo vivo estoy yo aquí, de que la educación rompe cadenas, la cadena de la pobreza, la cadena de la desigualdad, va cerrando la brecha entre las diferentes clases sociales y demás. Soy creyente de que la educación realmente es sumamente importante para que un país se desarrolle. Es más, los países que han avanzado en este planeta han apostado a la educación y a sus recursos humanos. Definitivamente nosotros en Panamá tenemos que ver la educación no como una propaganda política de la estrella o no la estrella, y de verdad que será difícil al momento que se comiencen a implementar muchas cosas. Mi madre es educadora o fue educadora y me explicó muchas veces lo difícil que va a ser para alguien realmente poder lograr realizar cambios profundos en la educación, pero hay que empezar. Lo importante es que hay que empezar. En su plan noto que están las ideas formadas, usted no ha cambiado, no ha variado su discurso, lo he escuchado en otras ocasiones y aquí ha dicho lo que ya he escuchado en otras entrevistas que le han hecho. Quisiera seguir adelante con muchos temas porque no sé, el tiempo se nos está cortando ya, pero hay un temita aquí, el temita que creo que usted lo tocó más o menos, el tema de los subsidios. Los subsidios, sabemos que la población panameña necesita ciertas ayudas. De repente hay subsidios que son aceptables o hay subsidios que son, de repente uno entiende que dan esa base para iniciar a mejorar una situación, pero no pueden ser eternos. Yo pienso que hay subsidios que estamos llevando a una especie de simplemente plan político, ¿no? O de propaganda política. Completamente de acuerdo. Ese es otro tema esencial en nuestra propuesta. Mira, tenemos que partir de la base de que hay mucha pobreza en Panamá y hay mucha necesidad
en la parte social. Acceso a buena nutrición, buena alimentación. El costo de la vida sigue siendo muy alto. Hay muchos lugares de difícil acceso. Hay mucha desintegración familiar. Y circunstancias relativas a los servicios también que se prestan de salud. Entre otras cosas que pudiéramos citar, pero yo creo que eso la ciudadanía lo conoce. Entonces, no se trata de eliminar los subsidios. Eso tiene que quedar claro. Pero no podemos seguir creando subsidios y agregando gente a la lista de subsidios sin tener una herramienta técnica y científica que mida la efectividad y el impacto que está teniendo en los ciudadanos el otorgamiento de dichas ayudas. Y ahí es donde ha estado el problema de Panamá, que se crean subsidios muchas veces disfrazados de atender una necesidad, y al final nunca mediste la efectividad de los mismos, nunca mediste científicamente el resultado de los mismos, y al final nunca los puedes retirar. Y no me refiero a retirar los subsidios de manera integral, sino que si tú otorgas un subsidio, debe ser temporal hasta que esa condición de la persona mejore o cambian las circunstancias. Eso por un lado. Un ejemplo de un subsidio del cual, tuve yo algún tipo de conocimiento, es el subsidio que no sé en qué gobierno se inventó a los pandilleros. No es algo inventado en Panamá. De hecho, en la ciudad de Los Ángeles, para disminuir un poco el tema de las pandillas, se hicieron programas de este tipo, pero sacaban a los pandilleros con la intención de educarlos, de darles formaciones técnicas, trabajar el trabajo de construcción o cualquier tipo de talento que pudieran ellos demostrar, se les educaba y se les daba un rumbo de vida. Entonces, yo me pregunto, allá en Panamá, por ejemplo, con este subsidio de los pandilleros, ¿se ha hecho algo parecido? Ellos están dando clases en el INADE o INAFOR, INADE creo que es. Lo están preparando. Eso está llevando ese tipo de camino, porque de ser así yo digo que está bien, pero hay muchos subsidios que funcionan pareciera como que un dinero que recibes mientras está un gobierno y ya, después el otro gobierno me lo quita o yo cómo lo consigo otra vez. ¿Cómo funciona eso? La respuesta son las cifras. La cantidad de pandillas que hay hoy es superior a la cantidad de pandillas que había cuando empezó ese subsidio, y la cantidad de pandilleros que existen hoy en esas pandillas es superior a la cantidad de pandilleros que había cuando empezó ese programa. Que la idea es mala, tal vez la idea no es mala si se hace de manera integral, como bien lo menciona, pero aquí simplemente fue una forma de hacer política y de temporalmente querer vender tal vez un programa que no se le dio seguimiento, porque como muchas cosas en Panamá no se le da seguimiento. Usted mencionó al inicio de hablar del tema de los subsidios algunos que son importantes, yo los considero muy importantes. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de una madre que nos escribe que tiene un hijo autista en Panamá. No recibe ayuda de ningún tipo de entidad de gobierno, a pesar que existen estas entidades del MIDES y demás. Ella está buscando la manera de recibir ayuda. Ha tenido que dejar su trabajo para poder atender a su hijo. Y estos temas son comunes en Panamá. Temas de personas que tienen un familiar con alguna discapacidad y que requieren de la ayuda, no quizás monetaria, sino de la ayuda de alguna institución que le puedan mandar un apoyo de una persona especializada que ayude a lo que es la educación de ese individuo que necesita atenciones especiales. Eso supuestamente tenemos en Panamá el MIDES, pero mire, esta persona me escribe y me dice que tiene este problema. ¿Cómo harían ustedes de llegar al gobierno para que esto funcione realmente como debe ser? Mira, hay muchos programas de subsidio, de transferencia condicionada, les llaman desde el punto de vista técnico. Ese caso que mencionas, por ejemplo, hay muchos casos así. Hay madres solas también que tienen hijos con problemas que no son problemas o personas con discapacidad o alguna discapacidad, sino que se trata, por ejemplo, de hijos con adicciones, por ejemplo, que también es un problema de salud pública y que requiere apoyo del Estado. Lo importante es lo siguiente, que el dinero que se asigna a subsidios tenga una base científica y técnica, por un lado, para poder medir el impacto de la asignación de esa ayuda en esa familia o en esa persona, número uno.
Número dos, que esa información sea compartida con la ciudadanía, porque ¿qué pasa? Que simplemente nos comparten cuánto entregaron. Y tú ves los informes de rendición de cuentas y dice, hemos entregado no sé cuánto en tal programa, no sé cuánto en tal programa. Eso está bien, pero también queremos saber los resultados y el impacto de eso. Y número dos, el seguimiento a estos subsidios para asegurarse desde el Estado que quien lo recibe lo necesita. Esto que te voy a decir lo saben muchos y nosotros lo hemos confirmado durante la campaña porque lo vimos, lo hemos recorrido, los testimonios abundan y los casos. Y es que cuando tú no tienes las herramientas de seguimiento, muchas veces basadas en la tecnología, ¿qué pasa? Que hay gente que recibe el subsidio y el subsidio queda o en una cantina o en un casino, el dinero que se asigna para el subsidio. Muchas veces cuando es entrega en efectivo, aunque eso se ha ido disminuyendo, o cuando la gente tiene la posibilidad de manejar dinero. No, y no crea usted que eso solamente ocurre en Panamá. Aquí en los Estados Unidos, muchas personas que reciben la famosa food stamp o las estampillas, te esperan en los supermercados para decirte, paga con esto y me das el efectivo. Y está el juega vivo siempre, pero claro está que muchas personas... Juega vivo tanto del beneficiario del subsidio, como a veces de los negocios que se prestan para eso, para el mercado negro. Pero eso te voy a decir algo que es muy grave. Con la beca universal, que ahora le cambiaron el nombre, esto sí es criminal, porque hay personas, muchas veces padres de los niños, de los jóvenes, que en vez de que ese dinero sea para útiles escolares, o para el beneficio de la educación de los muchachos, ese dinero queda siendo utilizado en algún vicio o en alguna actividad que no es importante, y el pelado o los muchachos están con carencias y el dinero queda metido en una cantina o en un casino y eso no tiene consecuencias. Entonces, ojo, es a este problema el que hay que apuntar, a la base científica y técnica para que los subsidios o los programas de subsidio tengan resultados sobre la calidad de vida de las personas. Y dos, hacer los mejores esfuerzos utilizando la fiscalización a través de la tecnología para que solo reciban subsidios las personas que están haciendo buen uso del mismo y no que el dinero queda metido pues o utilizado para otros casos. Ese es un poco el criterio. Ha dejado usted claro que apoya ciertos subsidios y la forma sería lo que habría que cambiar, porque bien es cierto que, como usted dice, ese dinero tiene que dar algún resultado, no solamente entregarlo por entregarlo. Con eso nos satisface la respuesta y sigamos adelante. Hay una pregunta que antes de terminar no quisiera que se me escapara, que la hace nuestro amigo Pepe. Pepe no nos acompañó hoy por problemas técnicos en su internet, pero me deja esta pregunta para usted. Señor Lombana, de llegar usted al gobierno, es casi seguro que la Asamblea la tendría en contra. ¿Cómo gobernaría usted con esa oposición de uno de los órganos del Estado tan importante como lo es la Asamblea? Bueno, en primer lugar, aspira nuestro movimiento a presentar una oferta electoral completa para todos los cargos de elección popular en el país, incluyendo para las 71 curules de la Asamblea Nacional. Es decir, que aunque sabemos que es difícil lograr mayoría en la Asamblea Nacional de un solo partido o un solo grupo político, aspiramos a tener una buena cantidad de diputados en la Asamblea Nacional. La pregunta parte de un supuesto, y es que yo sea electo presidente, así que te contesto bajo ese supuesto. Okay. Lo que siempre he dicho es que vamos a procurar tener mayoría. Si no tenemos mayoría, procurar acuerdos y alianzas con grupos afines, con grupos que tengan los mismos objetivos. Con eso se puede trabajar y con eso se puede avanzar. Lo que no vamos a hacer, y eso sí lo puede tener la ciudadanía por hecho, es arrodillarnos al chantaje. Nosotros no vamos a dejar que el chantaje sea la herramienta a través de la cual quiebran a un órgano ejecutivo. Un chantaje que el señor Varela en su momento lo mencionó, mas nunca dio realmente mayor información, pero dijo eso, dijo que
el puesto de presidente recibía mucho chantaje. Definitivamente, señor Lombana. Pero tú estás vulnerable al chantaje cuando eres chantajeable, ¿no? Cuando eres chantajeable. Cuando tú tienes legitimidad como presidente, cuando eres una persona de una sola línea, cuando no tienes escándalos con los cuales te puedan quebrar y que tú simplemente estás aliándote con la ciudadanía, como lo ha hecho el presidente de El Salvador cuando ha tenido este escenario en la Asamblea, que ha mirado, ¿a dónde ha mirado él? Hacia la ciudadanía, y le ha dicho a la ciudadanía, aquí tengo 9 maleantes en la Asamblea Nacional, o 15 maleantes, que lo que quieren es que le demos $10 millones para que nombren botellas, o que les dé un contrato para esto, un contrato para lo otro, y no lo voy a hacer, y se busca el apoyo ciudadano. Usted diría esos nombres, usted los diría, usted diría de frente al pueblo, me están chantajeando este señor, el otro, usted lo diría. Te lo digo ya clarito, como lo he dicho otra vez, si lo que me pide es ilegal, no tengas la menor duda que inmediatamente la ciudadanía lo va a conocer. Si lo que me están pidiendo es legal, por ejemplo, hay un grupo político que puede decir, nosotros apoyamos su propuesta, presidente, si nosotros se nos garantiza que vamos a tener el presupuesto para culminar el puente de la comunidad que estamos construyendo o que la comunidad necesita, porque tenemos 10 años esperando el presupuesto para el puente. Y no vamos a apoyarle su proyecto hasta que usted no nos asegure ese presupuesto. Eso no es delito. Definitivamente, señor Lombana, que necesitamos... Pero si me van a pedir a mí que no me van a apoyar un proyecto que beneficie al país, si no le doy dinero para que nombren botella, eso es robarse la plata de los panameños y me voy a parar de cabeza como se haya que parar y de frente como haya que pararse, porque eso es lo que tiene que ser. Yo le voy a dar un ejemplo de algo que está ocurriendo en este preciso momento. Usted sabe que la página Pepe Mercante somos una página básicamente dedicada al deporte y tenemos conocimiento que en la Serie del Caribe este año Panamá se va a presentar. Usted sabe que la ProBase realmente no ha sido una liga que ha llevado público nunca al estadio y ha sido una liga que ha sido más que nada para empezar a promover una liga de béisbol profesional allá en Panamá, pero sin embargo no ha habido mayores resultados. En la Serie del Caribe este año, Panamá se pretende presentar con dinero que le va a prestar, o dinero no prestado, dinero que va a apoyar, que va a aportar PAN Deporte. Nosotros somos de la idea de que no debería haber ese supuesto aporte a una liga que se supone es profesional y que debería tener sus propios recursos. Y esto se ha venido dando de hace años atrás y ahí hay cosas que no están muy claras. Pero esto es lo malo cuando en la política, cuando vemos en el deporte involucrados personajes de la política. Y imagínense, vamos a presentarnos en la Serie del Caribe con un equipo que no ha tenido juegos realmente, que no sabe, pero me imagino que para viaticar y para demás, va a haber funcionarios que irán a la Serie del Caribe, le están dando un dinero para usar, del cual imagino presentarán ellos sus facturas y demás, pero ¿quién arregla esta situación realmente? ¿Cómo dejamos de ver estas sinvergüenzuras nosotros no solamente en el deporte, sino en muchas otras cosas? Le puse el ejemplo del deporte porque es una de las cosas que más manejamos dentro de la página y para que usted tenga también ese conocimiento, ¿no? Que también por ahí se utiliza mucho el deporte para desviar fondos, para crear cosas, inventarse viáticos, inventarse viajes. Imagínense. Nosotros, tal vez usted lo sabe y los televidentes o quienes están viendo esta entrevista lo saben, nosotros hace 2 años acudimos a la Corte Suprema de Justicia a presentar una denuncia contra 11 diputados de la República por el desvío millonario de fondos a través de federaciones y asociaciones deportivas, que ha sido lastimosamente una práctica a través de la cual se le ha robado mucho dinero a los panameños y a la nación. El estado del deporte es caótico, lo cual es lamentable sabiendo el potencial que Panamá tiene. Da tristeza, señor Lombana, da tristeza sentir cómo hemos perdido protagonismo en el béisbol a nivel de la región, cómo hemos perdido protagonismo en el boxeo y poco a poco hemos perdido protagonismo en muchas otras disciplinas donde Panamá siempre tenía una oportunidad. Y da tristeza la verdad. Da tristeza y el protagonismo no lo hemos perdido porque hemos perdido el potencial de nuestros atletas y deportistas. No, ahí están y siguen naciendo en Panamá
esos potenciales deportistas y atletas. El problema definitivamente ha sido la política la politiquería barata se ha tomado y la maleantería política se ha tomado muchas veces el deporte y lo tiene en estas circunstancias. Hay poco apoyo al deporte, poco apoyo al deportista, no hay infraestructuras deportivas. Este es un tema del cual podríamos hacer un programa aparte. Definitivamente podríamos hacer un programa aparte. Yo quisiera hacerlo porque este tema es prioritario. Te voy a decir varias cosas muy rápido. Yo soy, y este movimiento, el Movimiento Otro Camino, está convencido de que la estrategia para derrotar la criminalidad no está solamente de la mano de hacer cárceles y de comprar más armas y tener más policía. Eso no resulta en ninguna parte del mundo. Aquí hay que apostar a una política deportiva, a una política cultural agresiva. Hay que fomentar los talentos, hay que becar a los talentos, hay que ir a buscarlos desde que tienen 8 años, 10 años, tanto en la parte artística como en la parte cultural, en la parte deportiva y en la parte científica, que era un proyecto que nosotros, tenemos, la beca naranja, que la presentamos en la campaña y la vamos a complementar para poder presentarla nuevamente hacia el 2024. Pero el deporte no es solo para representar a un país. Esa es una parte importante. El deporte es una actividad comercial también que puede aportar al Producto Interno Bruto de un país, ¿no? Y Panamá, teniendo el potencial que tiene. Ejemplo más claro del mundo, señor Lomana, los Estados Unidos con todas sus ligas profesionales. Sí, entonces digo, obviamente Panamá no puede tener el mismo éxito en una liga tal vez de béisbol o de fútbol por el tamaño, pero caramba, si nosotros somos, por ejemplo, una potencia boxística, o sea, nosotros hace rato deberíamos estar haciéndole la competencia a Las Vegas para tener carteleras, un buen sitio para carteleras boxísticas de primera línea, campeonatos del mundo, el turismo deportivo, todas estas cosas que se giran alrededor del deporte, y podemos centrarnos en 3, 4 deportes o disciplinas en las cuales nuestro país sea robusto y generar una actividad económica rentable y que la gente se pueda dedicar a la actividad deportiva desde el punto de vista del atleta y el deportista y desde el punto de vista del empresario que va a apostar porque también es una inversión. Así mismo es. Imagínese usted que hoy día el señor Espiño, que era uno de los promotores de boxeo más prolífero que habíamos tenido en Panamá, piensa retirarse de la promoción del boxeo en Panamá porque considera que han sido más que nada años de mucho sacrificio y de pérdida económica tratando de elevar el nivel del boxeo allá en Panamá. Yo le invitaría, señor Lomana, a que en otra ocasión nos reunamos o tengamos este tipo de entrevista en una página panameña que está manejada desde Panamá por el señor Manuel Escudero y podríamos hablar de estos temas deportivos, ¿le parece? Con mucho gusto. Bueno, queda la invitación abierta para que con Manuel Escudero y de repente mi participación hagamos un programa dedicado exclusivamente al deporte, que es un tema que nos apasiona y nos gusta muchísimo. Señor Lomana, les agradecemos su participación hoy. Quedan muchas preguntas, yo sé que el tiempo, no queremos realmente abusar de su tiempo, pero creo que hemos tocado mucho de lo que principalmente quería saber nuestros seguidores y las personas que nos habían escrito. Ha sido realmente un placer conversar con usted. Creemos en su propuesta, creíamos en ella en el momento de las elecciones, las últimas elecciones, y consideramos que hoy día su movimiento, esperemos pues llegue a poder ser el partido. Ese tema, ¿cómo va? Ahí sí me faltaría hacerle la pregunta. ¿Cómo va el tema de la formación del partido? Rapidito. Tuvimos que tomar la decisión difícil pero necesaria de formar un partido. Ya vivimos la experiencia. Somos ciudadanos independientes. Pero entendemos que nos van a seguir cerrando las puertas si no jugamos con las reglas que hay hoy. No podemos cambiar las reglas si no llegamos a gobierno, porque la mayoría la tienen los partidos que controlan. Entonces, hagamos un partido político que sea decente, que respete la ética en la política, que no se forme basado en el clientelismo ni en la corrupción, como lo estamos haciendo, 1 a 1 sin ofrecer nada a cambio. Empezamos hace unos meses, ha sido un tiempo difícil inscribir en medio de la pandemia. Ahora mismo las inscripciones están suspendidas. Necesitamos llegar a 40,000 firmas y estamos cerca de las 12,000 aparentemente en este momento. Y digo aparentemente porque está suspendido el proceso ahora mismo y falta tal vez hacer
el último balance, pero una vez se levanten las restricciones, vamos a seguir inscribiendo y estoy seguro que vamos a lograr la meta de los 40,000 inscritos sin clientelismo, sin corrupción y sin ofrecer trabajo ni nada de estas cosas a cambio de la inscripción. Es decir, ya demostramos una vez que podemos hacer política y una campaña presidencial sin clientelismo, sin corrupción y sin despilfarrar dinero. Nunca aquí había habido una campaña que había sacado casi 400,000 votos para la presidencia y se había gastado un sencillo, o sea, prácticamente nada en una campaña presidencial. Es correcto. Y sabemos lo difícil que fue para usted. Sabemos lo difícil que fue para demostró. Si eso se demostró, entonces ahora pongámonos el reto. Demostremos que los panameños que queremos transformar este sistema que nos está matando, podemos formar nuestro partido político y nosotros mismos cuidar nuestro partido político para asegurarnos de que ante cualquier señal de alguien que quiera aprovecharse de una organización política para hechos de corrupción, pues no ser tolerante a eso, porque entonces no nos quedaría otra opción. Hay gente que decía, bueno, pero usted debió quedarse independiente. Miren, ya yo viví esta experiencia. Si ya casi me dejan fuera de la papeleta, como casi me quedo fuera de la papeleta presidencial, porque aquí las firmas las compran y te crean un montón de candidatos disque independientes que te desplazan de la papeleta. Y ahora con el susto que se llevaron hace un año, en el 2019, que con la cantidad de votos que sacamos los independientes, ¿ustedes creen que ellos iban a permitir o van a permitir este sistema corrupto de que los independientes nos organicemos cada uno nuevamente a través de sus firmas? Ha tocado usted un punto importante, exactamente. El susto que pegaron los independientes, ¿no? Tenemos independientes en la Asamblea, usted fue un candidato que llegó a un tercer lugar y definitivamente, yo lo dije ya en un comentario anterior que hicimos en nuestros primeros programas que hablábamos de política, hice ese comentario. La plataforma para los independientes nunca ha sido la mejor y mucho menos la iban a mejorar ahora, viendo que hubo la oportunidad de usted llegó en un tercer lugar y que llegaron hoy día 5 candidatos a la Asamblea Independiente. Entonces sabemos que siempre se le van a poner difíciles. Y yo creo que por ahí fue la decisión suya del partido, lo cual me pareció acertada. Yo considero que sí fue acertado que lo hiciera, pero la pregunta que le quiero hacer es, ¿tenemos que esperar a los 40,000 exactos para poder confirmar que usted sería candidato por su partido? Esto lleva un proceso. Una vez el partido esté constituido formalmente, que es cuando se llega a las 40,000 firmas y se tiene una convención para así ratificarlo, luego cuando se acerca el periodo electoral hay que hacer una primaria. La ley te obliga a hacer una elección interna para elegir el candidato presidencial y evidentemente aspiro a ser el candidato presidencial del movimiento Otro Camino, en conjunto con otros grupos de ciudadanos independientes y de otras agrupaciones que estén convencidos de que este es el camino que debemos tomar para ser el candidato. Yo no tengo la menor duda de que voy a presentarme nuevamente como candidato en el 2024 y me siento optimista de que este país va a terminar de despertar y que los ciudadanos vamos a terminar de despertar y vamos a terminar el trabajo en el 2024 y llegar a gobierno por primera vez un grupo de ciudadanos con la intención de darle la vuelta a este barco. Me quedo con esas palabras del señor Ricardo Lombana, del despertar de la ciudadanía, el despertar del panameño. Queremos un cambio, no podemos cambiar con lo mismo que hemos tenido. Ya bien lo decía Einstein, no se pueden lograr cambios si estás haciendo lo mismo. Así que tenemos la obligación, ciudadanos panameños que me escuchan, de apoyar este movimiento, de cambiar el camino de nuestro país. Está en nuestras manos. Todo el mundo se queja, todo el mundo habla en redes sociales, todo el mundo critica. Pero la culpa de quién es nuestra. Nuestra elección es la que ha llevado a estos señores que hoy día tenemos en el gobierno a hacer con nosotros lo que le da la gana. Si queremos un cambio, tenemos que hacer y trabajar en busca de ese cambio. Señor Lombana, muy agradecido de su compañía el día de hoy, de estas palabras, de esta entrevista que nos dio la oportunidad de hacerle. Y no sé si quiera un mensaje final a la población. Gracias a ustedes por la oportunidad de poder conversar y contestar diversos temas. Siempre estaré a la orden para poder conversar y simplemente reiterar el mensaje que acabas de compartir. El país no se cambia y las cosas no se cambian hablando.
las cosas se cambian haciendo. Por más que las redes sociales tengan influencia, el rumbo de las cosas, el futuro de la nación, el destino de la situación que estamos viviendo no se cambia en las redes sociales. Se cambia si nos involucramos. ¿Y qué pasa? Que involucrarse requiere sacrificios, requiere que te involucres, requiere que participes, que impulses, que seas un ciudadano comprometido con el futuro de tus hijos, con el futuro de tus nietos, con el futuro de tu sociedad en la que vives. Entonces, mi mensaje final es para incentivar a la población a que participe, ¿no? Y que no solo desde redes diga hay que hacer tal cosa o hay que hacer tal cosa. Nosotros hace 4 años y un poco más con un grupo de ciudadanos dimos el paso al frente y dijimos nosotros vamos a empezar este movimiento, miren hasta dónde lo hemos traído. Ya demostramos con el resultado electoral que sí hay una cantidad muy importante de panameños que quiere que las cosas se hagan de otra manera, contrario a lo que muchos pensaban de que no, que aquí las cosas nunca van a cambiar, porque aquí, bueno, ahí está la demostración y esa es la semilla sobre la cual tenemos que trabajar. Y finalmente, estamos empezando un año que seguramente va a ser un año muy duro, pero a pesar de que la pandemia nos ha quitado muchas cosas, como siempre digo, no nos puede quitar la esperanza de que las cosas van a mejorar y por más fuerte que sea la tormenta, la tempestad, llegará el momento en que la pandemia va a ser un triste recuerdo en el pasado y enfoquémonos en el aprendizaje que nos tiene que dejar la pandemia para ser mejores ciudadanos de este planeta y de este país hacia mañana. Así que muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a usted, señor Lombana, la verdad le agradecemos. Acuérdense que estamos en el Instagram, en el Facebook y en YouTube como Pepe Mercante. Nos vemos en el próximo video.